Bueno, pues Estados Unidos, que sigue intentando llegar a un acuerdo con Irán. Veremos qué sucede mañana en Ginebra, mientras bueno, las posiciones van quedando claras y las tensiones siguen yendo en aumento. Hablando de tensiones, seguro que recuerdan lo que sucedió el año pasado con J.D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos, bueno, pues que puso patas arriba a la conferencia de Múnich. Este año hemos tenido algo más diplomático, hemos tenido bueno, a Marco Rubio, ¿no?, el secretario de Estado. Os quiero preguntar por esto, José Luis, si te parece empezamos contigo de nuevo. ¿Qué te pareció el discurso de Marco Rubio, las declaraciones luego de Ursula von der Leyen, que venía a decir, bueno, pues que le ha tranquilizado, ¿no? Y también cuánto tienen de cierto, porque Rubio es muy diplomático, pero quiero decir, las cosas siguen igual, no ha cambiado nada del año pasado a este y si ha cambiado es para peor, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, es lo que sucedió en Davos, ¿no? Que mientras el poli malo es J.D. Vance o es Donald Trump, Marco Rubio suaviza, pero la situación es la misma. Quiero decir, Europa tiene que ponerse las pilas, da igual que hable Rubio que hable Vance. Pues sí, aquí hay que tener en cuenta dos aspectos, ¿no? Por un lado, y no es solo de Donald Trump, o sea, casi lo podíamos retrotraer a cuando un lejano presidente Eisenhower en la operación de 1956 al canal de Suez, pues dijo a británicos y franceses que volvieran para atrás, que él no lo admitía. O sea, ya desde entonces los países europeos han visualizado que tienen una soberanía limitada con respecto al liderazgo de Estados Unidos, ¿no? Otra cuestión es que Donald Trump sea muy visible a través de las redes, bueno, pues un poco de esos posicionamientos. Ahora sí que es cierto que hay como una cierta rebelión de ciertos presidentes del gobierno europeos, no porque no quieran estar o no reconozcan ese vasallaje de Estados Unidos, sino porque son los jefes vasallos de la época de Biden y entonces no aceptan a Trump por afinidad ideológica, pero no porque no estén bajo ese poder de vasallaje, porque bueno, Miren Merz, que es actual canciller de la República Federal Alemana, bueno, pues ¿qué era antes, no? Pues un directivo de fondos de inversión estadounidenses, ¿no? O sea que el problema no es tanto un poco de esa subordinación que a los ciudadanos europeos nos puede pues avergonzar por esa ausencia de soberanía, de independencia que tienen los países europeos, sino que por el contrario, bueno, pues Trump mantiene por un lado ese planteamiento de relaciones estrechas y de subordinación a los intereses económicos y políticos estadounidenses que ya en su momento desarrolló la administración Biden. Como vemos ahora somos dependientes a nivel de recursos energéticos de Estados Unidos, ahora también somos dependientes de la tecnología y del armamento estadounidense, incluso gran parte de las empresas de la industria militar europea están intervenidas y mayoritariamente pertenecen a fondos buitres o fondos de inversión estadounidenses. Por tanto, bueno, es que no tenemos tampoco cintura o autonomía de tener un poco esa soberanía y por eso Estados Unidos puede presionar. En un segundo lugar, claramente se está presionando para un cambio de fichas, ¿no? Si los políticos actuales, tanto Macron como la propia von der Leyen, como Merz, como los holandeses, etcétera, o el propio Starmer, aunque no esté dentro de la Unión Europea, son fichas que respondían perfectamente a la administración demócrata de Biden, ahora Trump pues aclara de decir, bueno, a mí no me gustan estos señores y por lo tanto me gustaría que la Unión Europea, como provincias lejanas del imperio, tengan una nueva clase política. Está claro el apoyo que se está dando a Nigel Farage en el Reino Unido para que sea el futuro primer ministro británico, con el cual Trump tiene una relación muy estrecha. Claramente vemos también cómo se está puenteando a von der Leyen, que ya ha demostrado, bueno, pues su incapacidad política y su ensombrecimiento de falta de moral en temas económicos, y como Giorgia Meloni, como primera ministra de Italia, bueno, pues crece en tamaño y como una de las interlocutoras mejores reconocidas por Trump para los asuntos europeos. Y del mismo modo está aprovechando ahora Víctor Orbán, ¿no? Ahora precisamente Marco Rubio pues se fundía en un gran abrazo con Víctor Orbán, que él quiere aprovechar para tener esos réditos políticos necesarios
porque en abril son elecciones generales en Hungría y por tanto, bueno, el arropamiento, el apoyo de Donald Trump diciendo Víctor Orbán es uno de mis hombres y acaba de construir una internacional conservadora, que es la de Patriots, que se complementa muy bien con los conservadores de Giorgia Meloni, pues da en parte esa puntilla a un Partido Popular Europeo que se ha ido abriendo a la cultura woke y a los intereses claramente definitorios un poco de lo que fue la administración Biden ahí. O sea que Donald Trump lo que está haciendo es un cambio de ficha si quiere nuevos rostros representativos de Europa para poder de esa manera ser más amable y que podamos ver por fin una sonrisa hacia esa Europa lejana, ese arco dependiente de su imperio, pero ya con unos rostros que pueda decir, estos son mis aliados. Bueno, pues pendientes de los aliados de Trump en Europa, muchos de ellos, por cierto, van a viajar el próximo jueves a Washington con esta Junta de Paz, que va a ser una de las citas principales de esta semana. Antes, Carlos, te quiero preguntar por lo que ya ha pasado, esta conferencia de seguridad de Múnich, donde Marco Rubio ha sido uno de los principales protagonistas y donde parecía que tendía la mano a Europa. Después de la tensión de Davos, bueno, prácticamente era muy difícil, ¿no?, que superara la tensión que ya puso encima de la mesa Donald Trump. Yo creo que el discurso de Marco Rubio en Múnich fue brillante, que realmente es un discurso oficial, porque yo he escuchado inmediatamente que había policía bueno, policía malo en varios análisis. El Departamento de Estado, por subir alguna duda, sacó un script público hoy de lo que dijo Marco Rubio en Múnich. Es decir, estamos diciendo y ratificando que decimos lo que decimos porque lo ordenó Donald Trump. Esta es la mecánica de ese gobierno. Donald Trump exige permanentemente a sus ministros que estén encolumnados más férreamente que ningún presidente norteamericano que yo haya conocido. Cada conferencia de prensa de Trump es un acto inmediato de los ministros diciendo esto es porque Trump lo está cambiando todo. Bueno, creo que Múnich de este año es la continuidad de Múnich del año pasado. El año pasado vino el garrotazo, que está dirigido claramente a la cúpula política europea que le molesta a los republicanos. Todos los líderes que están hoy en Europa, todos están en riesgo. En España se mantiene el presidente español porque tiene un acuerdo absurdo político para cualquiera que lo vea de afuera. Claramente cada elección que van los socialistas pierden con el Partido Popular y crece Vox. Bardella en Francia tiene hoy un 53% de intención de voto. Y claramente Starmer es un desastre porque un día camina por un lado, otro día camina para el otro. Merz es un poquito más equilibrado como buen alemán y quizá es el que más pueda aguantar esta iniciativa porque tiene sus viejas conexiones norteamericanas, aunque cambien los presidentes, los que están en el mercado financiero mantienen sus relaciones. Pero yo creo que este discurso fue muy importante para Europa porque le abre una puerta. ¿Por qué le abre una puerta? Porque en Estados Unidos también se va a votar. Entonces le abre una puerta diciendo, ustedes son nuestros amigos, vamos a hacer lo que tenemos que hacer juntos. Y un toque sobre el tema anterior. Recién hablamos de una posible guerra entre Estados Unidos y Israel frente a Irán. Tengamos en cuenta que en ese conflicto, si aparece ese conflicto como imaginamos, va a participar Gran Bretaña y Francia. Esto es, una cosa es lo que se dice en una de las mesas donde uno se sienta y otra cosa es lo que ocurre luego cuando lo que está en juego son problemas estratégicos. Occidente tiene un problema grave. Este problema está claramente en que durante todo el tiempo de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos dominó y Europa durmió, mientras el resto del mundo hacía lo que tenía que hacer. Entonces, nada de lo que ocurrió podía dejar de ocurrir porque es consecuencia de lo que se hizo antes. Esta desastrosa guerra que ya lleva 4 años en Ucrania, que hay que terminarla, empieza porque todos jugaron la carta equivocada, pensando que el oso ruso estaba dormido y estaba despierto.
Pues Adrián, te quiero preguntar por lo mismo, este discurso de Rubio en Múnich, ¿cuánto ha cambiado con respecto al año pasado? Y también, ¿qué supone para Europa? ¿Qué tiene que hacer Europa también un poco por lo que decía Rubio, de que no quieren vasallos, ¿no? No sé si Europa está a tiempo también de cambiar en este sentido. Sí, bueno, yo creo que el discurso de Rubio ha sido distinto desde el punto de vista de estilo, más que de contenidos. Yo creo que los contenidos de fondo son los mismos que los de Pence o que los de Trump, pero eso sí expresados con un estilo más amigable, digamos, menos agresivo, ¿no? Bueno, ¿qué puede hacer Europa en este momento? Bueno, lo que hay que tener en cuenta es que en el fondo no estamos ante un contexto de choque entre Europa y Estados Unidos, sino un contexto de choque entre dos secciones de las élites o del establishment occidental, clarísimamente. Es decir, en la misma posición que estos líderes europeos están los demócratas en Estados Unidos o están los neoconservadores del Partido Republicano, que responden al mismo sector de esa élite financiera a la que responden los líderes de estas potencias europeas. Como ha dicho Carlos, estos líderes están en una situación difícil, pero hay que pensar que van a aguantar porque, ya nos lo han dicho repetidamente, van a utilizar todo tipo de medios para ello. Incluso ya nos dijeron que, nos dijo el comisario europeo Thierry Breton, que ellos habían echado abajo las elecciones en Rumanía cuando ganó un candidato que no les gustaba y que si era necesario harían lo mismo en Alemania. Es decir, van a utilizar absolutamente todos los medios. Ahora nos están hablando de cerrar el acceso a Twitter o de atacar TikTok, es decir, las redes sociales que no controlan, no van a parar en medios para mantener el poder, ¿no? Es decir, ese choque político entre esos dos sectores, bueno, va a marcar probablemente el futuro político de Europa en los próximos años. De cualquier forma, lo que está claro es que Europa lo tiene muy difícil. Primero porque no tiene una clase política capaz de defender los intereses de los ciudadanos, no tiene ni siquiera una clase política con capacidad técnica, estratégica para enfocar el futuro de Europa, y también porque hay dudas estratégicas enormes cara al futuro, en concreto en esa relación con Estados Unidos, que tienen mucho que ver con qué perspectiva existan para la continuidad del trumpismo. Es decir, si este nuevo posicionamiento del trumpismo frente a las potencias europeas va a ser cosa de 2, de 4 años, o no va a tener continuidad. Entonces, lógicamente, el posicionamiento de estas fuerzas europeas va a depender radicalmente de qué estimación hagan de este tema. Es curioso que en las últimas oportunidades, en Múnich y en Davos, ha habido varias declaraciones de líderes europeos reafirmando que estamos ante un cambio estructural, ante un cambio definitivo, que el régimen anterior no va a volver, aunque luego sus actuaciones no sean coincidentes con ello, ¿no? Si fuesen conscientes de que ese cambio es definitivo, lo que deberían hacer, lógicamente, en interés de los ciudadanos europeos, es adaptarse a esa nueva situación, revisar el fondo de las políticas económicas, culturales, demográficas y geopolíticas de los últimos 30 o 40 años, empezar a negociar con Rusia, plantearse un posible futuro de una Europa en un marco de seguridad estratégica compartida, normalizar en ese sentido también las relaciones con Estados Unidos. Es decir, hay muchas vías de actuación que habría que poner encima de la mesa, pero me temo que no tenemos una clase política capaz de ello, ni técnicamente ni políticamente, porque tiene una dependencia enorme de ese sector del establishment, que es oligarquía financiera fundamentalmente, que ya digo, no es que sea europeo o norteamericano, sino que es el mismo que soporta a los demócratas y a los neoconservadores en el Partido Republicano.